Hola hermanas, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidas? Amén. Mi nombre es Raquel Zúñiga López del Centro Cristiano de la Familia de Montreal y de verdad me da mucho gusto compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy. Voy a empezar haciendo una oración, si me acompañan. Padre Celestial, estamos aquí delante de ti con nuestros corazones dispuestos a venir a aprender de ti, Padre. Permite que tu Espíritu fluya, que sea Él quien nos enseñe, Señor, y no yo en mi humanidad, Padre. Permite que podamos aprender de ti, que sea de bendición para nosotros y que lo que aprendamos pueda edificarnos, Padre. Te agradecemos porque nos has permitido reunirnos hoy aquí y te pedimos que tú estés en control de todo lo técnico, de lo que se necesite para que este congreso se pueda efectuar de manera fluida, Padre. Te agradecemos por tu misericordia y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para ser muy honesta con ustedes, cuando me dijeron cuál era el tema del congreso, para mí fue pues raro porque la esterilidad de Ana para mí no representaba nada, no me decía nada en mi vida. Y poco a poco al estudiar el tema me fui dando cuenta de que sí era algo que me afectaba. A veces cuando un tema no te dice nada es muy difícil enseñarlo. Yo creo que solo puedes enseñar algo de lo cual has aprendido. Y si no has aprendido nada, pues tu enseñanza puede ser un poco vacía. Dios me mostró que lamentablemente, para mí obviamente, en mi vida hay esterilidad. Y no solamente, o más bien no física, no en cuanto a no poder tener hijos, pero hay esterilidad en otras áreas. Hay esterilidad en áreas como la laboral, la espiritual, la relacional. En diferentes partes de mi vida siento que no estoy dando frutos, no los que debería de estar dando. Y quiero que tú pienses por un momento si en tu vida hay alguna área en la que haya sequía y esterilidad, en la que no estés produciendo frutos. Hay mujeres que tienen el problema de esterilidad física y conozco a varias y vamos a ver por qué Dios les conceda el ser madres. Pero si tienes hijos, piensa en qué otras áreas de tu vida no estás dando esos frutos que deberías. Ahora, para hablar un poco del contexto de esta historia, sé que ya nos han leído un poco de esta historia y ya hemos estado hablando a lo largo del Congreso, pero si apenas te estás uniendo, para entender un poco lo que está pasando en la vida de Ana, vamos a leer Jueces 21-25. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era la época en la que Ana estaba viviendo, una época en la que cada quien hacía lo que quería, o sea, una anarquía. Y yo creo que muchas veces en las iglesias en nuestra época estamos viviendo así, en una anarquía. Cada iglesia tiene su doctrina, cada persona cree que puede decir lo que quiere acerca de Dios, el buscarlo de la manera que ellos quieren, cada quien hace lo que mejor le parece. Y esta no es la manera de Dios, Dios es un Dios de orden. Vamos a ver más adelante cómo Dios va a corregir esta situación. Ahora, el pueblo de Israel no solo estaba en esterilidad, sino en una sequía. A veces nosotros nos conformamos con la monotonía de ir cada domingo a la iglesia, de sentarnos, de quedarnos ahí y pues medio aplaudimos, medio cantamos, luego hay gente que no quiere, no danzamos. Creemos que con leer un versículo al día o a la semana ya es suficiente, con llevar el domingo mi Biblia a la iglesia ya fue mi dosis de religión o de Dios de la semana. Pero esto no es lo que Dios pide de nosotros. Y yo creo que el pueblo de Israel estaba en este punto. Ahora, esta historia la vamos a encontrar en la palabra de Dios en 1 de Samuel 1 y 2. Y va a comenzar introduciendo a Elcana. Dice que era un varón de Ramataim de Sofim. Le faltó decir un varón X, porque pues realmente no era una persona famosa, no era nadie importante. Nos va a decir en Crónicas 6:36 de dónde viene este varón. Él venía de la familia de Coat, de la tribu de Leví.
pero él no estaba viviendo con los levitas, él estaba viviendo en la tierra de Efraín. Ahora, este hombre tenía 2 mujeres. Tenía a Ana, que era estéril, y tenía a Penina, que tenía hijos e hijas. Dice que todos los años subían a adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Shiloh o Silo. Y el día del sacrificio, el Cana daba a Penina y a todos sus hijos e hijas una porción, pero a Ana daba una parte escogida o una porción doble. Y esto lo hacía porque la amaba. Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola a causa de su esterilidad cada año que subían a la casa de Jehová, y Ana lloraba y no comía. Y me llama la atención que dice que el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana fue al templo y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, y pidió un hijo varón, e hizo voto de dedicarlo como nazareo. Podemos leer más acerca de este tipo de voto en Números capítulo 6, Aquí nos dice más o menos lo que tenía que hacer alguien para dedicarse a Dios, para ofrecerse a hacer un voto de nazareato. Podía ser durante un tiempo determinado, o como Sansón o Samuel, podía ser a lo largo de su vida. Y una parte importante era que no podían cortar su cabello, como Sansón. Y aquí también vamos a ver que ella dice que no va a pasar navaja por la cabeza de Samuel. Entonces ella está en el templo, está orando y llorando, y Eli, el sacerdote que está ahí en la puerta del templo, piensa que ella está borracha y la reprende. Ella explicó su angustia y dijo que estaba derramando su alma, y Eli la mandó en paz y ella se fue. Comió y no estuvo más triste. Me pregunto por qué Eli habría pensado, al ver a una mujer en el templo humillándose y llorando, ¿por qué él habría pensado que ella estaba borracha? Me imagino que o era porque no estaba acostumbrado a ver personas en el templo humillándose de esta manera, o porque estaba acostumbrado a ver mujeres borrachas en el templo haciendo desfiguros. No se me ocurre otra explicación, pero a él esto fue algo que le llamó la atención y pensó que ella estaba borracha. Él no estaba habituado a ver mujeres haciendo este tipo de oraciones. E incluso creo que es la primera vez que habla acerca de alguien hablando, orando, solo moviendo los labios sin emitir palabras o sin hacerlo con su voz. También dice más adelante que, bueno, Ana se fue y ya no estuvo más triste, y Dios le concedió a Ana un hijo. Ella lo llamó Samuel, que quiere decir Dios ha escuchado. Después de que lo destetó, que como decía Judy el viernes, es muy probable que haya sido alrededor de los 3 años, ella lo llevó al templo para dejarlo ahí, porque ese fue parte de su voto, el dejarlo al servicio de Dios. Y dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Después de leer esta historia, el tema que me tocó, la solución, se me hace muy difícil, como encontrar una solución, como si hubiera una fórmula mágica que de pronto va a resolver todo el problema que Ana está teniendo. Y a veces mucha gente viene a Cristo pensando que, bueno, soy salvo y toda mi vida se va a resolver, todo mágicamente va a cambiar y voy a estar bien y voy a estar contento todo el tiempo. Pero no, vamos a pasar por problemas, por aflicciones, y aquí lo que hizo Ana fue el cómo manejó esa situación, porque todos podemos sentirnos tristes y no es el único personaje en la Biblia que estuvo triste, pero el cómo manejó esa tristeza, el cómo manejó esos sentimientos es lo que hizo la diferencia. Y a mí me dejó varios puntos, me dejó enseñanzas. La primera es que no es en mis fuerzas. Y sin ser dogmáticos podemos pensar que el Cana tomó a Penina como una segunda mujer a causa de la esterilidad de Ana, porque en esa época en el pueblo de Israel era como muy importante el poder continuar la línea y que el nombre de esa persona siguiera a través de las generaciones.
Incluso cuando un hombre moría, si dejaba a su esposa sin hijos, el hermano tenía que tomarla para que el nombre de su hermano pudiera continuar en el pueblo de Israel y no fuera cortado. Esto era algo muy importante, entonces podemos pensar que este fue el motivo por el que Elcana tomó a una segunda esposa, que era Penina, ya que nos dice la palabra que a la que él amaba era Ana. Pero Dios había bendecido a Penina con hijos e hijas, no sabemos cuántos, pero pues mínimo 2 y 2. Y como explicaba Judy el viernes, a veces tardaban 3 años entre hijo e hijo, y podemos ver más o menos cuánto tiempo llevaba Ana sufriendo este bullying, como dicen, ¿no? Pues esta tristeza. Ahora, Elcana amaba a Ana, pero él no comprendía lo que ella estaba pasando. Él le dice, no te hubiera sido, no te soy yo mejor que 10 hijos, pero en lugar de esto él pudo haber dicho, tú me eres mejor a mí que 10 hijos. Y él no era el primero en la palabra de Dios que se enfrentaba a esta situación de la esterilidad de su mujer. Vemos a personajes como Abraham y Sara, a Isaac y Rebeca, a Jacob y Raquel, a ¿quién más? A Manoa y a su esposa, que son los papás de Sansón, a Elizabeth y Zacarías. Todas estas parejas estaban pasando por problemas de esterilidad y cada uno de estos hombres tuvo un acercamiento diferente al problema y lo manejó de una manera diferente. Tenemos como ejemplo a Abraham, por ejemplo, que él tuvo un hijo con la criada o la sierva de Sara, que era Agar. Él decidió pues no esperar a la promesa de Dios y adelantarse. Pero por el otro lado tenemos a personajes como Isaac, que dice en Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Si Elcana hubiera tomado este acercamiento a su problema, no hubiera estado en esta situación, pero él decidió tomar el acercamiento que tuvo Abraham y tomar a una segunda mujer para poder tener hijos e hijas. A veces nosotros tratamos de resolver el problema por nuestras propias fuerzas, como hizo aquí en este caso Elcana, que él pensó que al hacer esto él iba a resolver su problema de no poder tener hijos, pero creó otro problema. Y no solo creó ese problema, sino que al tratar de arreglar esta situación, le daba más porción a Ana y provocaba los celos de Penina, y entonces se la pasaban molestándose, o bueno, Penina se la pasaba molestando a Ana a causa de los celos, porque dice que lo hacía cada año, o sea, cuando Elcana le daba porción doble, Penina luego empezaba a molestar. Entonces, él en lugar de mejorar el problema, lo empeoraba. Cada vez que él trataba de arreglar, lo empeoraba. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Tratamos de arreglar las cosas y tratamos de hacerlo por nuestra cuenta y empeoramos la situación, por no saber esperar en Dios. Ahora, ¿cuál fue el acercamiento que Ana tuvo a la situación? Ana pudo entrar en el juego de Penina e ir y decirle, es que a mí Elcana me quiere más, es que a mí me da doble porción y a ti no. O sea, ella pudo maldecir a Penina, o pudo decirle a Elcana, es que a ella no le des nada, o trata mal a sus hijos. O sea, Ana pudo haber hecho muchas cosas, pero lo que ella hizo es alejarse y buscar a Dios. A veces cuando estamos en medio de conflictos, cuando tenemos una pelea con nuestra pareja o cuando estamos teniendo un problema en el trabajo, nuestra primera reacción, y sobre todo como mujeres, es las palabras. Luego empezamos a tratar de argumentar y de decir, es que por qué, y es que esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y empezamos a empeorar la situación, porque en lugar de traer paz, estamos creando más conflicto. Y así somos, pero debemos de aprender a controlar eso, a controlar nuestra lengua y aprender a confiar en Dios. Empieza el conflicto, me alejo y busco a Dios. Esa es la respuesta que debemos de buscar siempre, no el tratar de yo resolverlo en mi intelecto humano, ni tratar de resolverlo con mi fuerza humana, siempre alejarme y buscar a Dios
y traer mi problema a sus pies, decirle, Dios, pasó esto, dije esto, me dijeron esto, me hizo sentir así, me siento ahorita así, quítame este sentimiento que no va de acuerdo a ti, a tu palabra, dame la paz que tú debes de darme, porque en tu palabra dice que Cristo murió para que el castigo de mi paz fue sobre él, en Isaías 53. Y aquí lo que hizo Ana es la manera correcta de acercarnos a Dios y de buscarlo. En Salmos 9 y 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y aquí la palabra clave es a los que te buscaron, buscar a Dios. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Otra vez vemos la palabra buscar, buscar a Jehová y él nos va a librar. Trae tus problemas siempre a los pies de Cristo. O sea, él, como decía en Isaías 53:5, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Él siempre va a buscar la mejor solución y créeme, siempre, siempre su solución va a ser mejor que la tuya. Da tus problemas a Él, tráelos, expónlos a Él. Él murió, Jesús murió para que tú pudieras tener paz, para que ya no tuvieras que preocuparte y estar angustiada por todos estos problemas. Y a mí, como ejemplo, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el hablar en público. Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el estar con niños. No soy una persona que le gusten mucho los niños. Y a mí Dios me ha enseñado que no es en mis fuerzas el usando las cosas que yo menos pensaría o que más bien yo veo como una debilidad en mi vida, Él las usa. Y me tiene hoy aquí hablando con ustedes y en la iglesia estoy colaborando con el ministerio infantil y son cosas que yo digo, es que de verdad en mis fuerzas yo no puedo. Pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en sus fuerzas, no en las mías. Él es el que me fortalece, no yo. No importa qué tan talentosa sea o qué tan bien haga las cosas, Dios no me va a usar en eso. Dios va a usar mis debilidades. Necesita que yo mengüe para poder ser utilizada de la manera correcta. No debo de tratar de buscar la solución por mi propio intelecto, por mis propias fuerzas. Debo de dejarlo a sus pies, buscarlo a Él y que Él me dé la respuesta. El segundo punto que yo aprendí es corregir mi camino. Muchas veces parece que todo va mal, las personas más cercanas a nosotros nos bulean o se burlan de nosotros, o a veces, sobre todo cuando venimos a la iglesia, es que ya vas a la iglesia, no hablas de otra cosa, y tu libro de hadas, o sea, no debemos de desanimarnos. Las personas a veces en las que más confiamos, como nuestra pareja, a veces cuando nos sentimos tristes, se enojan con nosotras y se sienten como indignados, como en Génesis 31, cuando Raquel le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. En el versículo 2 dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, a veces nos encontramos con esta falta de comprensión o de empatía en casa incluso. Y no solo el rechazo a veces va a venir de casa o de la gente cercana a nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido ese rechazo o esa barrera incluso en la iglesia? A veces la iglesia yo la veo como un refugio, como un lugar al que puedo ir cuando estoy en necesidad o cuando quiero buscar a Dios de otra manera, necesito ese apoyo de los hermanos. Y a veces cuando cambiamos nuestra rutina de llegar, sentarnos, alabar, a veces queremos danzar o hacer algo y la gente se nos queda viendo con cara de, ay, ¿qué le pasó a esta hermana, no? ¿Qué tomó hoy? ¿Mucho café? ¿O qué pasó, no? Y empezamos a ver ese rechazo incluso en la propia iglesia. Queremos
motivar a la gente, sentimos ese ánimo y nos tiran un poco el ánimo y nos dicen, pero ¿por qué quieres hacer esto? O esto no, o sea, ahorita no estamos listos, espera. Y nos sentimos desanimadas, pero no debemos de desanimarnos. La esterilidad de Ana dice que venía de Jehová y él tenía un propósito para esto, el prepararla. ¿Qué pasa si yo pido un Ferrari pero no sé manejar? Voy a chocar, voy a tener un accidente o puedo lastimar a alguien o incluso a mí misma. Tengo que aprender a manejar para entonces poder tener un coche. Y tal vez ni siquiera me dé un Ferrari, me dé un bochito. Pero debemos de aprender que cuando Dios no nos da algo, es para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y en Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí me llama la atención que dice su obra completa, porque a veces queremos como ya salirnos a la mitad del camino, como que ya, enough, ya basta. Y nos desanimamos y dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar por lo que estábamos pidiendo, nos desanimamos. Y no debemos de permitir que el enemigo nos desanime. Vamos a ver más adelante que en esta historia, en primera de Samuel 1:7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí dice que cada año Ana lloraba y no comía, pero no dice que cada año oraba. En los versículos 9 al 11 dice, y se levantó Ana, y después que hubo comido y bebido en Shiloh o Silo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto. Hermana, ¿cuánto tiempo llevas afligida con esta esterilidad o sequía en tu vida? ¿Ya estás dispuesta a traerlo a los pies de Dios? ¿Cuántos años pasaron antes de que Ana pudiera venir y orar y derramar su alma a Jehová? Pasaron muchos años, dice aquí que cada año lloraba y no comía, cada año lloraba y no comía, pero este año ella cambió la rutina, ella salió de su zona de confort e hizo algo diferente, vino y oró a Dios e hizo un voto. Ahora, debemos de detenernos a analizar cómo estamos abordando la situación, qué es lo que debemos de corregir, y sin duda la respuesta es siempre buscar a Dios. Ana pudo contestar a Penina, pudo pedirle al Cana que la tratara mal, como decíamos, o quedarse llorando, como hacía cada año. Pero este año ella clamó a Dios. Y quiero aclarar, no quiere decir que tú tienes que hacer un voto. Al contrario, quiero que sepas que hay una advertencia acerca de los votos en Eclesiastés 5, 4 y 5, donde dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así es que ten mucho cuidado con lo que tú prometas a Dios, porque a veces en nuestra humanidad se nos olvida que le prometimos algo, a veces se nos olvida que pedimos algo y que dijimos que íbamos a hacer esto y no lo hacemos. Y aquí nos está dando una advertencia de mejor no prometer nada. ¿Para qué te arriesgas? Mejor, lo que puedes hacer es estar consciente de qué es lo que estás pidiendo. ¿Cuáles son los motivos por los que lo quieres? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te lo dé? ¿Y cómo esto está glorificando a Dios o cómo va a ser para su gloria? En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Asegúrate siempre de que lo que pidas vaya de acuerdo a su voluntad, e incluso en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. También cuando Jesús iba a ser crucificado, le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros debemos de aprender a siempre confiar en que la voluntad de Dios va a ser mejor para nuestra vida que cualquier decisión que nosotros podamos tomar para nosotros mismos. Debemos de aprender a confiar 100% en Él. Ahora, en Lucas 16:10 dice
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y cuando tienes algo, a veces tienes poco dinero, por ejemplo, y le pides a Dios que te aumenten el sueldo, pero no eres fiel con tus diezmos con el poco dinero que tienes, estás endeudado, no sabes manejarlo, ¿para qué te va a dar más dinero Dios? A veces le pides un mejor trabajo, pero entonces vas a pasar más tiempo y le vas a dedicar menos tiempo a Dios. A veces le pides, no sé, le pides más, pero eso que pides no lo ofreces a Él. Lo que tienes no lo estás ofreciendo. ¿Cómo puede darte más si con lo que ya te ha dado no lo estás glorificando? Trata de siempre glorificar a Dios en lo poco, con lo que te ha dado. No esperes a que Él te dé más para entonces sí, ok, ya puedo dar más diezmo y todavía te duele porque ya es más dinero de lo que tenías que haber dado antes, ¿no? O sea, no vengas con esa actitud. Al contrario, que todo sea siempre para glorificar a Dios. Otra de las partes más importantes de la corrección que debemos aplicar a nuestras vidas es el tener humildad, porque a veces hay gente que viene a Dios acercándose con reclamos o con arrogancia o demandando y decretando cosas, y entonces vienen y es que Dios no me quiere y por eso permites que esto, que lo otro, es que tú tienes que darme esto. O sea, no, hermana, acércate con humildad. Debemos de examinar nuestros motivos y la manera en la que pedimos las cosas. Y en 1 de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quieres ser bendecida, pero no te quieres humillar ante Dios? Tienes un problema. Ana, entre el versículo 11 y 18 de igual 1 de Samuel 1, se llama a sí misma sierva 5 veces. Debes de acercarte a Dios como un siervo, con humildad, humillándote. Dice que se humilló. Entonces hay que tener cuidado con nuestra actitud. Ahora, el tercer punto, y aquí junté varios puntos porque desde mi punto de vista van uno de la mano de la otra. Son la oración, el ayuno, la alabanza y la lectura de la palabra. Creo que cuando hacemos una de estas de manera individual, pues sí, nos va a ayudar y nos va a servir, pero cuando estamos haciendo todo esto al mismo tiempo, el resultado va a ser diferente. Dios tiene un plan y el cumplimiento de ese plan no solo te va a afectar a ti. Así como Ana no fue la única afectada o la única bendecida con el cumplimiento de esta petición. El pueblo de Israel necesitaba un líder. Como habíamos leído, ellos estaban en total anarquía. Ellos necesitaban a alguien que los guiara. Elí necesitaba un sucesor, porque sus hijos eran gente corrupta. Sus hijos no tenían temor de Dios. Eran gente inmoral y él necesitaba a alguien que lo reemplazara, que se quedara en su lugar. Elcana necesitaba ver a su esposa contenta. Yo no sé qué siente tu esposo cuando estás ahí toda triste y mustia y angustiada. Yo creo que no es bonito para ellos el vernos con esa tristeza, o sea, también los afecta a ellos. Elcana necesitaba ver a su esposa que tanto amaba contenta. Y Penina necesitaba aprender humildad. Ahora, puede que lleves años orando, muchos años, y que estés pidiendo siempre por lo mismo, por ejemplo, por la salvación de un ser querido, o que pidas por sanidad, o que estés pidiendo por hijos. Puede que pidas por tu crecimiento espiritual o por tu iglesia porque ves que no está creciendo y que algo está fallando. Puede que lleves años orando y que pienses que nada está pasando. Puede que pienses que Dios no te está oyendo o que Dios está muy ocupado, que Dios no tiene tiempo para ti o que no le importas. Hermana, Dios te ama. No estás sola. Él te está oyendo. No te desanimes. Dios te está preparando.
necesitamos estar, como decíamos, en el punto correcto para que Él nos pueda bendecir de la manera que Él tiene. Él tiene un plan y no debemos de desanimarnos. No dejes de orar, persiste en la oración. En Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayes, hermana. Ora, sigue orando, no te canses de orar, no importa cuántos años lleves orando, sigue orando. Derrama tu alma como hizo Ana. En el Salmo 55, 16 y 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. Todo el tiempo, hermana. No es solo a la hora de la comida, no es solo una vez en la mañana. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. Y a veces oramos como merólicos, repitiendo: gracias Dios por este día, bendícenos, ayúdanos en el nombre de Jesús, amén. Y ya, se acabó, esa fue nuestra oración. Repetimos como el Padre Nuestro, como una oración ya aprendida de memoria. Tengamos una comunicación con Dios. Es un medio que Él nos dejó para comunicarnos con Él. Él nos oye. Y si aprendemos a hacerlo de la manera correcta, Él nos va a escuchar. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Recuerda, lo que hizo este año diferente a todos los demás en la vida de Ana fue que ella oró. Se acercó al templo y oró. No subestimes también la importancia del ayuno. El ayuno aquí no se refiere específicamente a que Ana ayunó, pero sí dice que no comía. Y nosotros, cuando aprendemos a ayunar de la manera correcta, porque hay maneras incorrectas de ayunar y podemos hacer todo un estudio acerca del ayuno, cuando aprendemos a ayunar de la manera correcta, es un arma que podemos utilizar en conjunto con la oración para hacer un complemento y que nuestra oración pueda tener un impacto diferente al que hubiera tenido sin un ayuno. Y no quiere decir que si no ayunas no va a pasar nada, pero es una manera de humillarnos. Otra de las armas que hemos recibido es la alabanza y la adoración. Cuando alabamos y adoramos a Dios, dice en Salmo 22:3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él habita en medio de la alabanza, hermana. No lo olvides, cuando tú estás alabando, Él está ahí. A Él le gusta, Él se deleita en tu alabanza. Y no se trata de ponerle play a un cassette y ya dejar ahí al cantante cantar y cantar y cantar. O sea, se trata de que tú lo alabes con tu voz. ¿No te gustaría que tu amado te trajera una serenata? Yo creo que así siente Dios, o sea, como: oh, mi amada hija me está cantando, me está trayendo a mí una serenata. ¿A quién no le gusta que le canten una canción? Ahora, Ana dice que cada año venían a adorar. O sea, Ana, la adoración era parte de su vida. Y dice el Salmo 50:14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y este le cae como anillo al dedo a Ana, porque ella venía a sacrificar su alabanza. En Isaías 38:20 dice: Jehová me salvará, y por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Jehová se deleita en tu alabanza, entonces adóralo con todo tu corazón. Y el último de este punto es la palabra de Dios, la importancia de leer la palabra de Dios. Es un arma muy fuerte que Él nos ha dado, y aquí vamos a ver que Ana conocía las promesas que Dios había hecho. En Deuteronomio 7:14 dice: bendito serás más que todos los pueblos,
no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y ella se aferró a esta promesa, que Dios había prometido que no iba a haber esterilidad en su pueblo. Y entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer esas promesas y sabemos identificar cuáles son para nosotras, cuáles hemos recibido, vamos a poder usarlas como un arma contra los ataques del enemigo, contra el desánimo y contra muchas otras cosas. ¿Cómo resistió Jesús a Satanás después de su ayuno de 40 días cuando lo vino a tentar? Escrito está. Es muy importante que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y que identifiquemos estas promesas, que sepamos qué es lo que Dios nos ha prometido. Y así vamos a poder contrarrestar estos ataques del enemigo. Vamos a poder aumentar nuestra fe, vamos a poder resistir el desánimo. Hermana, lee la Biblia. De verdad, veía la actividad de Maritza y se me hizo súper bien que fomente la lectura de la palabra de Dios. Y a mí me sorprendía que me decía mi tía que en un año había leído la Biblia 3 veces. 3 veces en un año. O sea, yo me he tardado un año en leerla y me cuesta trabajo y le invierto tiempo al día, bastante tiempo para leer, leo muy lento, yo creo. Pero la lectura de la palabra, al menos personalmente, me ha edificado, ha aumentado mi fe, me ha dado el conocimiento para no tener temor de hablar de la palabra, porque a veces nos da miedo. Nos da miedo el acercarnos a alguien y hablarle de la palabra de Dios porque nos pueden hacer preguntas que no sabemos contestar, o sea, y me ha pasado que alguien viene y me dice, bueno, pero es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto. ¿En dónde? O sea, no tenemos el conocimiento si no leemos su palabra. Es muy importante que la leamos. Y quiero cerrar este punto leyendo Jeremías 36, 6 y 7. Dice, entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Hermana, utiliza estas armas, no estás indefensa. El cuarto punto es la fe. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, quitar todo ruido, toda distracción, alejarnos de las peninas, no nos entristezcamos por los Elcanas, no nos desanimemos con los Elís. Antes bien, como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús es el mejor ejemplo que podemos tener. Dios nos dio el mejor ejemplo en su Hijo. Y nuestra meta no está a corto plazo. Como Jesús, nuestra meta está a largo plazo y debemos de tener siempre los ojos fijos en la meta, en la fe y en Jesús. Ana supo esperar en Dios y puso su fe en Él. Ella cuando Elí le dijo que fuera en paz, ella no volvió triste a su casa. Ella cambió su ánimo, comió, tuvo relaciones con su pareja y ella estuvo feliz. Ella cambió esa actitud y Penina seguía ahí. Penina no se fue, el problema no desapareció, fue su actitud la que cambió, incluso antes de recibir la promesa. Ella cambió completamente la manera en la que veía la situación porque ella sabía que Dios iba a hacer la obra. Ella confiaba en lo que Dios iba a hacer por ella. Ella no temía, ella ya no estaba triste, ella cambió esa actitud. Y en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otro de los puntos de fe que tuvo Ana fue cuando llevó a su hijo al templo. Yo no tengo hijos y no sé qué se siente el llevar, por ejemplo, a tu hijito de 3 años a la guardería y dejarlo ahí por primera vez y pues que llore y tú no quieres dejarlo, pero pues sabes que tienes que.
Yo no sé qué sintió Ana, especialmente dejándolo con Elí, que ya era un hombre mayor y cuyos hijos no eran el mejor ejemplo. O sea, eran hijos rebeldes, corruptos, ellos no tenían temor de Dios, su fe no estaba en Dios. Y entonces Ana no veía lo que Elí iba a hacer con su hijo, o sea, ella no veía la educación que Elí le iba a dar. Ella confiaba en Jehová de los ejércitos. Ella confiaba en el capítulo 2, habla de cómo ella ve a Jehová, el que da poder al débil, fuerzas al débil, perdón, el que hace al estéril que pueda tener hasta 7 hijos. Y esto, por cierto, es una expresión que se usa en otra parte de la Biblia, pero bueno, vamos a ver que su fe, su confianza estaba en Dios. Ella no estaba dejando a Samuelito con Elí, lo estaba dejando con Dios. Entonces, esa fe que esta mujer tenía es un ejemplo para nosotras, de saber que podemos confiar en Dios para que Él cuide de nuestra familia, para que Él cuide de nuestras cosas. O sea, nuestra fe tiene que estar en Él. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el siguiente punto es mantenerme firme en Cristo. Me gusta mucho un ejemplo. Cuando una vid, la vid es el arbolito de donde salen las uvas. Cuando una vid tiene una ramita que no está dando fruto, la cortan. Y entonces hacen un cortecito en la parte pues que cortaron e injertan ahí otra ramita. Y entonces lo cierran y cuando esa ramita se aferra bien al tronco, empieza a dar fruto. Y así nosotros debemos de estar aferrados a la vid verdadera. Dice Juan 15:1-5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No te desanimes, vas a pasar por pruebas, sí, vas a pasar por dolor, sí, pero dice Santiago 1:3-4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba nos va a perfeccionar para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Él no va a dejar su obra a la mitad. Ahora, entre más nos acerquemos a Dios, más ataques del enemigo vamos a recibir. Debemos de mantenernos siempre firmes. Y dice 1 de Pedro 5:7-10, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué preciosa promesa! El otro día en la iglesia una de las chicas se levantó y dio un testimonio y ella estaba muy afligida por un problema por el que estaba pasando y yo sabía de otras personas que tenían el mismo problema y nos juntamos, hicimos un grupo de oración y ayuno y ahora estamos orando los unos por los otros porque tenemos ese mismo problema, esa misma aflicción y entonces estamos unidos en oración, firmes. Y nos echamos porras y cuando uno tiene algún problema, de verdad, entre todos nos animamos. Ahora, recuerda que nuestra lucha no es contra las peninas, contra los elcanas y los elís. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo siempre va a estar al acecho. Él no va a parar de aventarte dardos, pero cuando tú estás afianzada en Cristo, esto no va a mover tu fe. En Colosenses 1, 22 y 23 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles, delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice aquí, fundados y firmes en la fe. Así debemos de estar, hermanas. Ya para cerrar, no sé si ya identificaste el área de tu vida en la que no estás dando frutos o en la que tienes esterilidad. Puede que tengas esterilidad física, es un problema normal, lamentablemente, pero si ya identificaste esta área, hay que analizar, hay que pedir a Dios que Él quite esa esterilidad, que Él nos ayude a dar frutos, hay que estar bien aferrados a Cristo. Y algo que me llama mucho la atención es que Samuel creció con Elí y con sus hijos en el templo. Él no creció con Ana, pero él estuvo con Ana al menos 3 años en lo que fue destetado. Y en ese tiempo él aprendió de ella a siempre buscar a Dios para consultarlo. Antes de tomar cualquier decisión, él oraba a Dios y él le preguntaba a Dios: ¿esto es tu voluntad? ¿Esto no es tu voluntad? Este ejemplo él no lo vio en Elí. Este ejemplo él lo vio en su madre, que ella venía y se acercaba y oraba a Dios y lo adoraba, y ella oraba, ella derramaba su alma. El tiempo que ella tuvo lo aprovechó bien. Penina tenía hijos e hijas, y Elcana era el papá también, y ninguno de ellos fue alguien mencionado posteriormente en la Biblia. Samuel fue el único que Dios utilizó, y la gran diferencia que hubo en su vida fue Ana. Ella fue el ejemplo. De igual manera, hermana, que tus hijos ven ese ejemplo en ti. Tus hijos van a aprender lo que tú hagas. ¿Cómo son tus hijos? ¿Son rebeldes? ¿No quieren ir a la iglesia? ¿No quieren obedecer? ¿Leen la Biblia? Voltea a ver a tus hijos y tal vez veas un espejo de lo que tú eres. Lamentablemente, a veces nos molesta de la demás gente lo que nosotros mismos somos. Entonces debemos de corregir esas actitudes y ser un ejemplo, y no solo para nuestros hijos, también para nuestros hijos espirituales, porque a veces enseñamos algo y hacemos otra cosa, como los fariseos. Entonces debemos de tener cuidado con qué ejemplo estamos dando, y sobre todo dice la palabra que somos luz y sal. Refleja esa luz, hermana. No tengas miedo de que, es que qué van a decir en el trabajo si se enteran de que soy cristiana, o qué va a pasar. O sea, hermana, olvídate. Nuestra prioridad es Dios. En esta tierra estamos como peregrinos y no podemos agradar a la gente y agradar a Dios. O agradas a Dios o agradas a la gente. Tú escoge. Pero sé ese ejemplo que la gente necesita, porque esos hijos que tienes tal vez son la siguiente generación de pastores. Necesitamos levantar esa generación que va a venir después para que no se aparten. En el libro de Jueces vemos que una generación seguía a Dios y la otra ya no. Otra sí, otra no conocía a Dios. No, hermana, transmite ese conocimiento, transmite esa pasión y ese amor por tu Dios a la siguiente generación, a tus hijos espirituales. Transmítelo para que ellos siempre estén aferrados a Dios, para que ellos no se alejen, para que el mundo no los distraiga y para que ellos estén siempre afirmados en Cristo. Y cambia tu actitud, ya no estés triste. ¿Tenemos aflicción? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí. Pero recuerda quién está contigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Confía en Él, ten fe, no dejes que el enemigo te desanime. Mantente firme, ora, sigue orando, alábalo, ayuna. Él nos dio todas estas armas, no estamos indefensas, no estamos solas, hermana. Humíllate delante de Él.
Quita todo orgullo, quita todo el que dirán, quita el miedo, quita la apatía, quita todo eso. Olvídalo. Enfócate solo en Él, búscalo a Él y pídele a Él que quite todo esto que te está obstruyendo u obstaculizando para que puedas dar fruto. Y por último, quiero darte una palabra de ánimo, hermana, porque yo sé que la batalla es muy cansada. A veces sentimos que ya no podemos, como dice la alabanza, cansado del camino, sediento de ti. A veces terminamos agotados de las batallas espirituales, son peores que las físicas a veces. A veces tenemos problemas y terminamos muy cansadas, muy desanimadas, no encontramos ese apoyo. Hermana, Dios te ama, no estás sola. Él te ama. Él no te ha abandonado ni te va a abandonar nunca. Mantente firme en Él y recuerda siempre sus promesas. Él cumple sus promesas, Él no miente, Él no te olvida. Él está al cuidado de ti. Y Él envió al otro consolador. Cuando Cristo murió, le pidió a Dios que mandara al otro consolador. No estás sola. Tal vez Cristo ya no esté con nosotros en esta tierra. Sabemos que Él está con nosotros. Pero el Espíritu Santo vino a reemplazar esa presencia. Él está aquí. Haz uso del Espíritu. Pide a Dios que su Espíritu te consuele, que te fortalezca, que te dé ánimo. La palabra de Dios dice que Él nos dio espíritu de poder, no de temor, de poder y de dominio propio. Haz uso de ese espíritu. Hermana, no te rindas, no te desanimes, mantente firme y recuerda que Dios tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Todas las cosas. Y da gracias a Dios en todo. No solo en lo bueno, no dices solo da gracias a Dios en lo bueno, solo da gracias a Dios cuando te bendiga. No, hermana, en todo, da gracias a Dios en todo, siempre. Y estar siempre gozosos, no lo olviden. El otro día alguien decía que el pueblo de Dios debe de identificarse por estar gozoso. En un mundo en el que de verdad yo me subo al camión y toda la gente viene con cara de... ya, por favor. Nosotros debemos de reflejar esa sonrisa. ¿Te ha pasado que volteas a ver a alguien cansado con una sonrisa y sonríen? Refleja ese gozo, hermana. Y sobre todo en tu casa, con tu pareja, con tu esposo, tus hijos. Refleja ese gozo, que ellos puedan ver el gozo que Dios te ha dado. Que tú no eres igual a los del mundo. Hermana, sé esa luz, sé esa sal. No estás sola en las batallas. Jehová de los ejércitos está contigo. Y quiero finalizar con una oración. Quiero que cuando tú estés a solas, tú vengas y hagas lo que Ana hizo. Ella derramó su alma. Yo no sé cuál es tu necesidad. Dios sabe cuál es tu necesidad. Y yo sé que puede que lleves mucho tiempo pidiéndole por algo. Él tiene su tiempo para todo. Ten paciencia, hermana, y mantente firme. Y vamos a orar porque Él puede hacer su obra, porque estas palabras que hemos escuchado hoy queden en nuestros corazones y podamos ponerlas por obra. A veces escuchamos qué debemos de hacer y no lo hacemos, aunque sepamos qué es lo que debemos de hacer. Entonces vamos a pedir que Él nos ayude. Padre bendito, venimos delante de ti a agradecerte por estas palabras que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor, porque a mí también me has enseñado. Gracias por tu misericordia, porque no estamos solas, porque tú nos has dejado a tu Espíritu, que es quien nos enseña tu palabra, Señor, quien nos ayuda a entenderla, Padre. Gracias por tu misericordia para nuestras vidas. Gracias porque a veces no nos das lo que te pedimos, porque tú nos estás preparando, porque tú tienes un propósito, Señor. Quita todo lo que obstruya que puedas cumplir ese propósito, porque a veces nosotras mismas ponemos obstáculos
No queremos entregarte lo que nos está obstruyendo u obstaculizando para que podamos servirte completamente, Padre. Quita todo ese orgullo de nuestros corazones, la vanidad, el pleito, Señor. Pon humildad en nuestras vidas, Señor. Permite que podamos humillarnos delante de ti, venir y derramar nuestra alma, Señor, con todo nuestro corazón, clamar a ti, Padre. Tú sabes que a veces en nuestra humanidad tratamos de resolver los problemas por nuestras fuerzas. Perdónanos si no te hemos buscado, Señor. Perdónanos si hemos buscado antes otros medios, otras maneras de resolver el problema antes que a ti, Padre. Perdónanos, Señor, y muéstranos qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Muéstranos el camino, la manera en la que debemos de acercarnos a ti. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad, tu propósito, cuál es la promesa que tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos a tener esa hambre y sed de ti, Padre, de tu palabra, de buscarte en oración, de alabarte, Señor. Enséñanos, Señor, porque a veces no conocemos cómo debemos de acercarnos a ti de la manera correcta, Padre. Ana tardó muchos años en entender qué era lo que ella debía de hacer. Prepáranos, Padre, para que podamos venir a ti, a tus pies, Señor. Permite que cualquier cosa que esté impidiendo que demos fruto en nuestra vida, ya sea físico, espiritual, Señor, en nuestro trabajo, cualquier tipo de esterilidad que haya en nuestra vida sea quitada, Señor. Que todo obstáculo sea quitado. Padre, te pedimos que tú uses nuestras debilidades, Padre, para glorificar tu nombre, para gloria tuya, Señor, no para la nuestra propia. Danos esa humildad que necesitamos, Señor. Permite que en tu misericordia podamos mantenernos siempre humildes, incluso cuando a veces tú nos uses para algo, Padre, que no nos sintamos que es en nuestras fuerzas o que porque fuimos muy buenos oradores o muy buenos o administradores o algo, que fue por nosotros mismos, Señor, sino que siempre sepamos que es por ti y por tu gracia, Señor. Ayuda a nuestra fe, Padre, ayuda a que podamos siempre tener nuestra fe firme en ti, Padre, creer, viendo al invisible, creyendo que lo que no es puede ser, Padre, porque tú eres un Dios creador, creaste el mundo, Señor, y tú puedes hacer cualquier cosa, porque para ti no hay imposible, Señor. Tú puedes dar fruto a la estéril, Señor. Así dijo Ana, y vimos muchos ejemplos en tu palabra de mujeres a las cuales tú quitaste la esterilidad, Padre, y sabemos que tú también puedes quitarla de nosotras. Permite que no tomemos las cosas en nuestras propias manos como hizo Sara, que tratemos de resolver el problema, Dios, sino que busquemos siempre tu consejo, tu guía, tu camino, Padre. Que vengamos a ti con nuestro problema, Señor, que aprendamos a buscarte antes a ti, antes de abrir la boca o de hacer cualquier otra cosa, Padre. Que siempre vengamos a ti primero, que tú seas nuestro número uno, nuestro pilar, nuestra fortaleza, Señor. Porque tú eres quien lucha nuestras batallas, tú eres Jehová de los ejércitos. Tú estás siempre ahí con nosotros, Señor. Tú no nos abandonas, Padre. Ayúdanos a saber, a sentir ese amor, Señor, porque a veces estamos cansadas. Fortalécenos en estas batallas, prepáranos, Padre. Ayúdanos a usar estas armas que tú nos has dado de la manera correcta, Señor, y permite que cada una de las hermanas que está aquí pueda ser sal y luz en medio de donde tú la hayas puesto, Padre, de su familia, en su casa, en el trabajo, Padre, en cualquier área de su vida, que ella pueda reflejar la luz de Cristo, Señor. Que podamos ser la diferencia en el mundo, Dios. Esas Anas que traigan una nueva generación de hombres y mujeres fieles a ti, con temor a ti, Señor, solo a ti, Padre. Que vuelvan a buscarte con todo su corazón, Dios. Permite que podamos ser ese ejemplo para la siguiente generación. Prepáranos, Señor, como madres físicas, como madres espirituales, para que podamos saber dar ese ejemplo y esa guía. Da sabiduría a todas las madres, Señor, para que ellas puedan guiar a sus hijos, Señor. Y te pedimos que en tu misericordia tú estés con nosotros, nos bendigas, Padre, y que esta palabra que tú nos has dado, Señor, quede en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu misericordia, y llévanos con bien, Padre, y que este congreso sea de bendición para cada una de las mujeres que estén aquí.
Te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanas, por su tiempo y que Dios las bendiga.